Entonces, en esta primera fase del proyecto, em, simplemente toda la información la encuentran desde el botón de proyecto colaborativo. Bajo este icono le dan clic y se despliega esta ventana. En esta ventana hay unas instrucciones y hay un paso a paso. Está el paso 1, paso 2, paso 3 y el paso 4. Entonces el paso 1 es la creación del grupo de trabajo. Este paso 1 ya todos los estudiantes lo hicieron. Los que no eligieron su grupo fueron ubicados en un grupo de forma aleatoria, pero todos, absolutamente todos los estudiantes en este momento cuentan con un grupo. Eh, entonces ya podemos decir que este primer paso ya se realizó. El segundo paso se refiere a la comunicación de grupo. Entonces es un foro. En ese foro la idea es que puedan evidenciar la comunicación. Entonces esa comunicación la hacen, por ejemplo, si el grupo eligió como medio de comunicación WhatsApp, por ejemplo, pueden simplemente tomar unas fotos de la conversación o del grupo de WhatsApp y evidenciarlas en ese foro. La idea es que cuando yo revise el foro haya evidencia de comunicación, o sea, haya forma que ustedes me muestren que el grupo, que hubo interacción de grupo, o sea, que el grupo se comunicó entre sí. Entonces, lo importante del foro simplemente es que puedan mostrarme que hay comunicación entre ustedes como participantes del grupo. Entonces, medios de comunicación hay muchos. Por ejemplo, pueden usar Facebook, pueden usar el WhatsApp, pueden usar el Drive de Google, por ejemplo. Entonces, hay muchos estudiantes que a veces usan otros medios de comunicación que de pronto yo no los conozco, pero ellos simplemente lo evidencian dentro del foro. Entonces, por eso les digo, no importa el medio de comunicación que usen, lo importante es que haya evidencia de que existe la interacción de grupo en cuanto a comunicación. Entonces, por eso es importante ese foro. Además que eh, dentro de la rúbrica de evaluación está la comunicación de grupo. Entonces, si yo veo que el grupo evidenció comunicación, eso les da puntos positivos para mejorar la nota. Entonces, por eso, ese es un trabajo muy sencillo, pero es importante para obtener un buen resultado de la entrega. Entonces, les recomiendo que participen en el foro con los mensajes que el grupo haya hecho para comunicarse. Con eso es suficiente. Pueden hacerlo copiando y pegando los mensajes, pueden tomarle fotos. Eh, eh, he tenido estudiantes, por ejemplo, con muy buenas ideas que han hecho como, eh, por ejemplo, han hecho un hangout de Google y lo graban y lo montan ahí. Entonces, yo ya sé que simplemente se comunicaron de forma verbal por un hangout. Entonces, eh, eh, son medios de comunicación que de pronto no están sugeridos en el aula, pero va en la creatividad del grupo elegir cuál es el medio de comunicación más apropiado para ustedes. Entonces, lo importante es que allí evidencien que hay comunicación. Luego, el paso 3 es diligenciar un archivo en PowerPoint. Entonces, este archivo se refiere, voy a compartir el archivo, se refiere a hacer la presentación de grupo. En este archivo no es necesario eh, hacer actividades como tales, simplemente planación de actividades. Entonces, eh, eh, por eso acá no tienen que hacer ningún video, aquí no hay que hacer, aquí simplemente es hacer la planeación, o sea, es como la carta de navegación que va a tener el grupo para realizar el proyecto. Entonces, como les decía, pues este archivo está compuesto por 5 diapositivas. En la primera diapositiva está el título,
y el título, como lo dice, pues es nuestro plan. Entonces el plan es la planeación de grupo para realizar el proyecto. ¿Sobre qué tema? Entonces el tema dice sobre la experiencia de viaje al extranjero. Entonces la idea es que ustedes se encuentren con alguien que viajó al extranjero y ese alguien les va a contar la experiencia de grupo. Entonces, luego la segunda diapositiva, simplemente ponen la foto de cada integrante y el nombre. Y entre todo el grupo eligen quién va a ser el líder. Entonces, también es importante que aquí en este recuadro pongan quién va a ser el líder del grupo, quién va a liderar el trabajo. Esa persona que va a liderar el trabajo se va a encargar, por ejemplo, de hacer la entrega, de comunicarse conmigo, de, de direccionar las actividades del grupo, de dirigir sobre todo. Entonces, por eso es importante que elijan un líder. En la tercera diapositiva hace unas preguntas puntuales sobre la información acerca de información general sobre la actividad. Entonces, por ejemplo, el lugar o los lugares que visitó. Entonces, podemos poner, por ejemplo, un tour por Europa. Entonces, podemos decir que estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, estuvo en Alemania, estuvo en Suiza, estuvo en Austria, estuvo en Italia. Entonces podemos poner muchos lugares en el extranjero. La idea es que la persona simplemente va a responder cómo le fue en esa experiencia de viaje. Luego vamos a poner los nombres de las personas que van a caracterizar cada uno de los personajes. Entonces, los personajes que deben de estar descritos dentro de la tarea son la persona que viaja y dos amigos más que le preguntan sobre el viaje. Entonces la persona que viaja, acá ponemos el nombre de la persona que va a viajar o que hace el papel que viajó. Entonces esa persona cuenta que estuvo, por ejemplo, en Japón y que visitó eh, lugares importantes de Tokio, por ejemplo, de la ciudad principal. Em, que comió, qué museos visitó, si conoció nuevas personas. Entonces, estas son como el tipo de preguntas que le pueden hacer a la persona que viaja. Y las dos personas, los dos amigos, pues como se supone que no han ido a ese lugar, entonces le van a hacer con mucha ansiedad, le van a preguntar cosas como y cómo es el clima y cómo es la comida, cómo es la gente, cómo le van a hacer muchas preguntas sobre el lugar. Luego hay otro recuadro donde están las activities done in the place. En este caso son las actividades hechas por la persona que viajó. Entonces esta persona que viajó puede decir que fue a visitar, que fue al mejor restaurante, que fue al museo y pueden poner el nombre del museo, que fue a un parque, que conoció una persona y se enamoró, no sé, eso va en la creatividad del grupo. Entonces la idea es que acá en la descripción de la actividad que hizo en el lugar, entonces el grupo describa qué tipo de actividad hizo. Recuerden que toda esta información tiene que ser en inglés. Luego están las formas de comunicación dentro del grupo. Entonces acá pueden usar el foro, pueden usar el WhatsApp o pueden usar Facebook. Entonces, como les decía anteriormente, el medio de comunicación que usen eh, lo eligen ustedes y puede ser cualquiera. Lo importante es que dentro del foro de comunicación haya la evidencia que realmente existió la interacción dentro del grupo. Entonces, eh, si se comunicaron por donde sea, por mensajes de texto, por ejemplo, por poner un caso. Claro, Jenny pregunta, si quieres, puedes activar tu micrófono o escribir en el chat. Entonces, esa comunicación de grupo independiente del medio que existe, eh, el- lo,
lo tienen que evidenciar dentro del foro de comunicación, que es el paso 2 del proyecto, sí, de los pasos que están estipulados en el proyecto del aula. Entonces, aquí simplemente vamos a poner cuál es el medio de comunicación que el grupo va a elegir para tal fin. En Working Times, acá vamos a poner el tiempo de trabajo que tiene el grupo disponible para reunirse, por ejemplo. De pronto para la primera y la segunda fase no es tan importante, pero para la tercera sí, porque para la tercera hay que realizar un video. Entonces, para realizar el video es importante encontrarse. La idea del video no es grabar partes y unirlas mediante la edición, sino la idea es que grabar un video completo donde exista una conversación real. Entonces, por eso es importante que desde ahora planeen qué tiempo tienen las tres personas para reunirse. Entonces, por ejemplo, es un tiempo aproximado, no tiene que ser una fecha ni nada de eso. Pero pueden poner, por ejemplo, los lunes por la mañana, los sábados en la tarde en la tutoría. Em, si está complicado reunirse, por ejemplo, como la pregunta que nos hace una de nuestras compañeras, que nos hace Diana, eh, para la primera y la segunda fase no es tan necesario reunirse. Basta, por ejemplo, con hacer una videoconferencia, por ejemplo, con audio y llamarse entre sí para realizar, por ejemplo, para completar esta tabla. Lo más importante para reunirse es realmente en la tercera fase. Entonces, acá en Working Times pueden poner un tiempo sugerido para el grupo para poderse reunir. Entonces, ese tiempo sugerido es que entre todos concertan que pueden a una hora, un día determinado, y ese es el día y la hora que van a poner ahí en tiempos de trabajo. Entonces, si es un día, entonces solamente un día, pero si hay varias opciones, la idea es que pongan todas las opciones posibles de reunión. Entonces, el día que necesiten la reunión, pues se van a su planeación y dicen, bueno, vamos a reunirnos de acuerdo a la planeación los días sábados. Entonces, eh, el día que el líder, por ejemplo, planee una reunión, entonces él sabe que puede contar con ustedes en cierta fecha o en cierto momento. Entonces, por eso es importante que entre todos concerten, no que pongan una fecha y que después no la puedan cumplir, sino la idea es que puedan tomar una fecha que entre todos o que para todos es buena, es factible. Em, Luego están unas herramientas para hacer y editar el video. Entonces nosotros sugerimos utilizar YouTube o utilizar Camtasia. Estas dos sugerencias las hacemos porque tanto YouTube como Camtasia son programas que son gratis en Internet, y son muy fáciles de usar. Entonces por eso em, son sugeridos. Realmente pueden usar cualquier otro programa. Hay, por ejemplo, estudiantes que por el origen de su carrera o por su trabajo o por alguna experiencia que hayan tenido en el pasado, saben manejar muy bien programas de edición. Entonces pueden poner, por ejemplo, otro tipo de programa que no sea YouTube o que no sea Camtasia. Lo importante es que entre el grupo elijan y informen cuál es el programa que van a usar. Y también poner el dispositivo que van a usar para hacer la grabación del video. Entonces, hoy con el avance de la tecnología, los celulares tienen muy buena capacidad para grabar los videos. Entonces, pueden poner eh, que van a usar un celular o que van a usar un tipo de cámara. Lo importante no es que tenga que ser algo específico, sino simplemente que informen qué van a usar para hacer la grabación. Eso es en la tercera diapositiva. En la cuarta diapositiva están las responsabilidades de cada miembro del grupo. Entonces acá
Estas responsabilidades se refieren a las actividades que tiene que hacer el grupo completo para las tres fases. Entonces, por ejemplo, el miembro uno puede poner las actividades que va a hacer tanto para la primera como para la segunda o la tercera fase. Entonces la idea es que respondan en cuanto a qué actividades va a hacer cada uno independientemente de la fase. Entonces, por ejemplo, pueden poner yo me voy a encargar o el miembro uno se va a encargar de hacer la edición del video, de editar el libreto, de hacer la traducción, de hacer el líder, bueno, hay muchas actividades que pueden ver en las instrucciones de cada fase. Entonces, con respecto a esas actividades, eh, eh, cada miembro entonces elige cómo hacer y qué hacer y simplemente escriben de qué se va a encargar cada uno. La idea es que hagan un balance de las actividades y no le recarguen el trabajo a un solo miembro del grupo. Por ejemplo, como existe un líder de grupo, el líder de grupo es una persona que de pronto es el que menos trabajo mm, le podrían dejar porque siempre llevar el liderazgo del grupo pues puede llevarle tiempo, entonces la idea es que no le recarguen trabajo. Entonces ustedes realmente son en último los que deciden qué actividades y cómo se van a repartir esas actividades. Luego, por último, está timetable. En esta timetable vamos a poner las actividades que hablamos en el cuarto punto, pero ya son las actividades específicas de cada fase. Entonces aparece la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Entonces, por ejemplo, en la fase 1 podemos poner reunirnos para diligenciar el archivo PowerPoint, hacer preguntas en la tutoría presencial para corregir la redacción del archivo, eh, poner todas las actividades necesarias para realizar cada fase y además de poner esas actividades, ponerle una fecha tentativa. La fecha no tiene que ser una fecha obligatoria. Entonces, la idea es que pongan una fecha en donde pueda suceder esa actividad. Esa actividad puede suceder alrededor de esa fecha. Entonces, si por alguna razón algún miembro del grupo no pudo responder la tarea dentro de esa fecha, pues no hay problema. La idea es que eh, si la hicieron después, lo importante es que la actividad quede hecha, independientemente si en la planeación pusieron una fecha y no la pudieron cumplir. La idea de la planeación es simplemente como tener una carta de navegación, entonces eh, entre mejor se puedan cumplir las fechas, mejor, pero si hay problemas que seguramente suceden porque normalmente suceden imprevistos, entonces la idea es que podamos seguir la planeación y, y en caso que no la podamos cumplir, no quiere decir que eso sea una falla que no nos vaya a impedir eh, hacer la tarea. Lo importante es que las actividades, si no se hacen dentro de las fechas planeadas, se hagan dentro de las fechas vigentes. Y por último, o sea, eso es ya la última diapositiva del PowerPoint. Y por último, está en el aula ya la entrega de la actividad. Entonces, la entrega de la actividad como tal se hace es el paso cuarto. Entonces, el paso cuarto, eh, simplemente el líder del grupo, después de haber hecho toda la planeación y haber concertado con los compañeros, hace la entrega. La entrega estará disponible a partir de la próxima semana. Entonces, dentro de la agenda de curso hay un rango de tiempo un periodo de tiempo para entregar la tarea. Entonces, la idea es que puedan entregarlo dentro de ese rango de tiempo.
Está una fecha de inicio y una fecha de final. La idea es que puedan entregar dentro de esas fechas. Si entregaron al final de esa fecha, no hay problema. Lo importante es que sea dentro de la fecha vigente. Yo les recomiendo que no hagan entregas a última hora porque normalmente suceden cambios que los pueden solucionar en caso que lo requieran cuando hacen la entrega con tiempo, pero cuando hacen la entrega a última hora, a veces necesitan hacer esos cambios y no pueden porque la entrega ya está vencida o porque ya es una fecha que no es posible hacer los cambios. Entonces, por eso yo les sugiero que por favor hagan la entrega con tiempo de anticipación. Vale, ahora entonces era la primera parte de la conferencia, que es simplemente información, y la segunda parte es ya em, em, una actividad de habla o de speaking eh, que vamos a hacer y yo voy llamando a uno por uno y les voy a hacer algunas preguntas o algunas preguntas no, es una actividad didáctica realmente sobre, em, es- claro, dime, pregúntame, Diana. Este juego es muy sencillo y la idea es que podamos practicar los verbos irregulares que están dentro de la unidad 1.4 en la parte de gramática. Entonces, eh, los verbos irregulares en inglés normalmente hay que aprendérselos de memoria, porque son muchos. Por ahora, sí, Diana, por ahora el archivo de PowerPoint es escrito y posteriormente el video se hace para la tercera fase. Y la tercera fase, claro, yo les informo cuándo inicia, cómo la tienen que entregar, cuáles son los criterios. Y por ahora la primera fase, lo único que se tiene que hacer es la planeación de la segunda y la tercera. Entonces realmente no, ahora no hay que hacer video, no hay que hacer un libreto, lo único que hay que hacer es la planeación dentro del archivo de PowerPoint. No hay que hacer nada más. Gracias por tu pregunta, Diana. Bien, entonces ahora vamos con el juego. Entonces acá el juego nos lanza una oración y yo entonces, Erika, ¿tienes activado tu micrófono? Alejandra, ¿puedes activar por favor tu micrófono? Carlos, ¿puedes activar por favor tu micrófono? Daisy, ¿puedes activar por favor tu micrófono? Escucha, Gracias, Daisy. Daisy, ¿puedes leer la oración que está ahí? Sin, léelas sin la palabra que falta. the beer in the cow window was open. Muy bien, esa segunda palabra, la I, la pronuncias como una E, entonces dices the bird, porque the beer te suena como la cerveza, entonces estamos hablando de un pájaro, entonces por eso es importante que pronuncies como una E, una pequeña I, bird, bird, no beer. Dale de nuevo. The beer in the cow the window was The open. bird, con E, bird.
Vir, con E. Haz de cuenta que esa I es una E. The bird, the bird. Exacto, the bird. Exacto. Al principio suena raro, pero ya después vas afinando la pronunciación. Dale, léelo completo. ¿quién yo? Daisy. ¿Sí, tú? The beer in because the window was open. Bien, ahora, ¿cuál crees que es el verbo correcto para completar esta oración? De las palabras que están arriba. Eh, profe, ¿Puedes decirme el color? señor, ¿Puedes señor, decirme el color? ¿Puedes decirme el color de la palabra para si no la sabes pronunciar? profe, el color naranja. No, acuérdate que la respuesta tiene que ser un verbo en pasado simple. Y el color naranja o el color amarillo está en presente simple. Entonces el color verde, profe. El color verde está en está en presente progresivo. Entonces, ese tampoco es. Em, claro, Isamar, puedes opinar. Si quieres, puedes abrir el micrófono o opinar también por escrito. Muy bien, es flew. Flew es el pasado simple de fly. Entonces, como estamos hablando, precisamente estamos aprendiendo verbos irregulares del pasado simple, entonces acá nos muestran el mismo verbo en diferentes tiempos verbales y diferentes conjugaciones. Entonces, la idea es identificar el verbo con el correcto pasado simple. Entonces, en este caso, nuestra compañera pues nos ayudó a detectar el verbo. Entonces, Daisy, ahora sí le completa la oración, ya con el verbo. Ok, profe. Beer flew in because the window was open. Muy bien, ¿qué significa? Ahí están hablando de que un pájaro voló. Claro que le puedes participar. Si quieres, puedes activar tu micrófono o puedes escribir. ¿El pájaro está adentro o afuera de la casa?
Está adentro, exacto. Porque, ¿cómo sabemos que está adentro? Diana, tú pusiste que estaba adentro. ¿Por qué sabes que está adentro? Preocupada. Mm, sí, la ventana estaba abierta, pero es que no sabemos de dónde vino el pájaro. El pájaro, la ventana puede estar abierta, pero el pájaro pudo haber estado dentro de la casa o afuera de la casa. Entonces, si la ventana está abierta y el pájaro estaba adentro, quiere decir que salió. Pero si la ventana estaba abierta y el pájaro estaba afuera, quiere decir que entró. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaba el pájaro? Ya tenemos una pista, tenemos la pista de que la ventana estaba abierta, pero no sabemos en qué posición estaba el pájaro, si estaba dentro de la casa o estaba fuera de la casa. Entonces, ahí hay una palabrita que nos indica dónde estaba el pájaro. Entonces, si alguien la sabe, la idea es que nos diga o por el chat o abra el micrófono y nos diga. Kellen, muy bien, volvió hacia adentro. Ajá. Pero el pájaro, no sabemos todavía, no, no hemos descubierto cuál es la palabra que nos indica que el pájaro estaba adentro o afuera. En este caso, el pájaro estaba afuera. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice flew in, quiere decir que voló adentro, o sea, el pájaro realmente se entró a la casa. ¿Y por qué se entró a la casa? Porque la ventana estaba abierta. Entonces, si dijera flew out, quiere decir que voló hacia afuera. Y en este caso nos está diciendo que voló hacia adentro. Entonces, quiere decir que la ventana se quedó abierta y el pájaro se entró. Entonces, ahí realmente la palabra que nos está indicando eh, que el pájaro estaba afuera es in, al lado del verbo. Muy bien, Daisy, muchas gracias. Isamar, ¿tú puedes por favor activar tu micrófono? Kellen, ¿tú puedes por favor activar tu micrófono? Vale, no importa, tú puedes escuchar toda la conversación y puedes participar desde el chat. Lisette, ¿tú podrías por favor activar tu micrófono? Mm, Martín, ¿tú puedes activar por favor tu micrófono? Gracias, Martín. Ahora puedes por favor leer la oración sin las palabras que faltan. Sí, Samar, para completar la oración hay que completarla en pasado.
ahí esa oración se completa primero con el auxiliar. El auxiliar del pasado, ¿cuál sería? Hay dos auxiliares, hay uno en presente y uno en pasado. Está don't y está didn't. ¿Cuál sería el auxiliar de pasado para la negación? Didn't, muy bien. Entonces yo traslado didn't. Ahora, ¿cuál verbo pongo? En ate no puede ser porque eat, muy bien, Alejandra, esa es la respuesta, eat. ¿Por qué eat y no ate? Porque didn't, el auxiliar, tomó la vocería del tiempo verbal, es decir, didn't eh, 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 haz de cuenta como si hubiera dicho, yo digo cuál es el tiempo verbal de la palabra, le quitó el tiempo verbal al verbo. Entonces, es algo que no sucede en español, por ejemplo, yo digo, yo no comí, quien lleva el tiempo verbal es el verbo, y la negación es simplemente un no. Entonces, tanto en afirmativo como en negativo, en español el verbo lleva el tiempo verbal, pero en inglés es diferente. En inglés el afirmativo, el verbo es quien lleva el tiempo verbal, por ejemplo, ate. Pero en este caso la oración no es afirmativa, es negativa. Entonces, al ser negativa, se usa el auxiliar, y el auxiliar toma ese tiempo verbal, entonces se lo quita al verbo y el verbo queda en presente, pero la oración sigue siendo en pasado porque para eso es el auxiliar nos está informando el tiempo verbal. Entonces en este caso decimos, Sam didn't eat anything because she wasn't hungry. Entonces, ¿alguien puede traducir por favor esta oración? Muy bien, Martín. Sam no comió, eso es. Sam no comió. Espérame, reviso aquí. Sam no comió porque ella no estaba hambrienta, exacto. Sam no comió nada, ahí te falta como completar. Sam no comió nada porque ella no estaba hambrienta. Entonces, o simplemente porque ella no tenía hambre, exacto. Las traducciones en inglés normalmente varían mucho. Tenemos que pensar siempre en el contexto del español, en cómo nosotros hablamos. Por ejemplo, hay preguntas, por ejemplo, how old are you? Significa cuántos años tienes. Entonces, si yo traduzco how old are you en español, significa qué tan viejo eres o qué tan vieja eres. Entonces, hasta sonaría como feo si yo pregunto a una persona, hey, ¿qué tan viejo eres o qué tan vieja eres? Eso no sonaría dentro del contexto que nosotros normalmente hablamos. Entonces, por eso es importante que cuando hagamos la traducción, la hagamos dentro del contexto de como nosotros hablamos en español para que no quede con el con sentido incorrecto. Entonces, en este caso, podemos de pronto cambiar ciertas palabras para ajustarlo al contexto de cómo nosotros hablamos en español. Bien, entonces ya se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho la asistencia.
Los espero en una próxima videoconferencia. La videoconferencia va a quedar grabada en el vínculo de Virtual Tutoring. Ahí pueden consultar la conferencia en caso que quieran eh, eh, consultar, por ejemplo, sobre la información de la primera fase del proyecto. Entonces ahí pueden consultar las instrucciones. Y acá dentro del chat estoy pegando el vínculo les estoy enviando el vínculo del juego que estábamos haciendo ahorita. Y es un juego muy bueno que pueden usar para aprender estos verbos irregulares y, y aprenderlos desde el contexto, o sea, no aprenderlos como un loro, simplemente aprender el verbo en pasado presente y ya, como aprenderse una lista, sino aprendemos el verbo dentro del contexto de cómo lo usamos. Entonces, ese es un muy buen ejercicio para aprenderse esos verbos. Entonces, pues no siendo más, gracias por su asistencia, les deseo una muy buena noche y cualquier duda o pregunta, yo estoy atento a sus mensajes por el aula. Muchas gracias y feliz noche para todos. Bye bye.